Estimados hermanos, hemos llegado al mes de octubre y este mes hablaremos sobre la Reforma. Este primer domingo hablaremos sobre los orígenes de este movimiento del cual los cristianos somos herederos hasta el día de hoy. La Reforma no nació de manera espontánea, no fue que un día en la mañana a Martín Lutero se le ocurrió clavar sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, sino que más bien fue un movimiento que se fue gestando a medida que pasaban los años. A este movimiento anterior a la Reforma lo llamaremos pre-Reforma. La verdad, Martín Lutero no fue el primer reformador, sino que fue el más importante y el que más impacto tuvo. Pero antes de él sucedieron muchas cosas y hubo muchas personas que llevaron a que el 31 de octubre de 1517 se iniciara este movimiento que sacudió al mundo entero. Uno de los principales antecedentes que fomentaron la Reforma fue la decadencia de la Iglesia Católica. Durante la Baja Edad Media, esta decadencia, tanto espiritual como organizacional, terminó por diezmar la autoridad de la Iglesia Católica y fomentar un descontento por parte del pueblo, aunque sin duda seguía siendo el órgano rector más importante de la época. Otro factor fueron los cambios políticos dentro de los estados europeos. Estos estados cada vez se consolidaban con mucha más independencia y la figura del Papa era cada vez menos influyente a medida que pasaban los años. Estos cambios políticos también terminaron por cambiar la cosmovisión de las personas, incluso llegando a la parte espiritual y la religión. Esto sumado a distintos personajes históricos que aportaron de forma progresiva a la gestación de la Reforma. A estos hombres los llamaremos pre-reformadores, los cuales son Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola. De Pedro Baldo no sabemos la fecha exacta de su nacimiento ni dónde nació, solo se sabe de su asentamiento en la ciudad de Lyon, Francia. Era un hombre rico que, motivado por las palabras de Jesús al joven rico, se despojó de sus bienes materiales. Además se le conoce como el precursor de un movimiento llamado los pobres de Lyon o valdenses. Al momento de su conversión, Pedro Baldo regala todas sus posesiones y financia una traducción de la Biblia, con la cual se empieza un ministerio de predicación itinerante, donde predicaban el Evangelio de ciudad en ciudad disfrazado de mercaderes, lo cual provocó la excomunión del movimiento valdense. Años incluso después de su muerte, este movimiento no pereció, sino que siguió vivo hasta finalmente anexarse en el siglo XV a las filas de reformados que transformaban Europa y el mundo entero. El segundo pre-reformador fue John Wycliffe, el cual nació en Yorkshire, Inglaterra, y fue un sacerdote y traductor de la Biblia al inglés. Estudió en la Universidad de Oxford y fue considerado el principal teólogo y filósofo de la universidad en su tiempo. Pronto, al darse cuenta de cuánto la Iglesia se había desviado del camino, empezó a alzar la voz, acusando la inmoralidad del clero. Tales acusaciones le valieron la excomunión, acusándolo de ser hereje. Al empezar su arduo trabajo de traducir la Biblia al inglés, esto acarreó más problemas a su vida, aunque nunca cesó su labor de traducir ni de predicar las Escrituras. Tenía una fuerte creencia en que todo hombre y mujer debería tener un ejemplar de las Escrituras en su casa. Sus seguidores fueron llamados Lollardos y después de morir en la tranquilidad de su hogar, su amigo John Purvey terminó de traducir la Biblia a su idioma natal. El siguiente en la lista fue ampliamente influenciado por los escritos de Wycliffe. Fue Jan Hus, que nació en la ciudad de Hassenitz, en el reino de Bohemia. Hus entró a estudiar teología solo para tener un puesto cómodo en la sociedad, pero con el pasar del tiempo fue conmovido con la lectura de las Sagradas Escrituras y motivado por los escritos de Wycliffe de que la Iglesia no estaba siguiendo el camino correcto. Durante varios años predicó incisivamente contra el clero, lo que le valió la excomunión en 1411. Aunque esto no estuvo ni de cerca de frenar a Hus, el cual siguió predicando y amonestando contra el pecado en la ciudad de Praga. En 1413 se celebró el Concilio de Constanza, donde Hus se negó a arrepentirse de sus dichos y fue ejecutado en el año 1414. Se dice de que antes que lo quemaran, dijo la siguiente frase: «Puedes asar al ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrá silenciar». ¿Quién diría que 102 años después, Martín Lutero clavaría 95 tesis en la Catedral de Wittenberg que cambiarían el mundo entero? Tenemos a Girolamo Savonarola. Savonarola nació en Ferrara, Italia, fue educado por su abuelo y desde muy joven mostró un carácter recto, acusando incluso desde su adolescencia la poca moral italiana.
Al irse de casa, estudió junto a la orden domiciana y al cabo de un tiempo fue enviado a Florencia para enseñar allí, en donde empezó a enseñar la centralidad de Cristo en la salvación y la poca moral de los líderes políticos y religiosos, lo que junto con una serie de eventos políticos llevó a que fuera excomulgado en el año 1497, hecho que lo volvió aún más apasionado al predicar. Al tiempo después fue tomado preso y torturado, donde firma el arrepentimiento y luego se retracta de haberlo hecho, lo que provocó que finalmente fuese colgado en la misma ciudad de Florencia, Italia. Savonarola murió casi 20 años antes que el mundo viera nacer la Reforma. En la ciudad de Worms, en Alemania, hay una estatua de Martín Lutero junto con 4 estatuas más pequeñas alrededor, la de los prerreformadores que impulsaron y allanaron el camino para que la Iglesia pudiera volver a su Señor. Aunque el clero intentó frenar la reforma, de muchas maneras nunca lo consiguió, solamente aplazó lo inevitable. Aunque los persiguieron, los excomulgaron y los asesinaron, la Iglesia iba a volver a su Señor, y nada de lo que el clero hiciera lo iba a poder evitar. Aunque estos hombres fueron perseguidos y asesinados, nada de esto fue en vano, sino que esto es una muestra de la fidelidad de Dios y de que Dios siempre se ha guardado un remanente fiel para que le adorara y le glorifique.